Hola, nosotras somos Cintia Ibarra Morales y María de Yadira Sánchez Bravo. Somos alumnas de la Facultad de Medicina de la UNAM, del grupo 4814. Y en esta ocasión les hablaremos sobre la interpretación y el análisis de un electrocardiograma. Como introducción, el corazón es un órgano muscular que funciona como bomba y se basa en su contracción para mantener el flujo de sangre por todo el cuerpo. Para hacer esto posible, depende de la contracción de sus cavidades de forma controlada y rítmica, por lo cual es indispensable un sistema que mantenga comunicadas todas las células que lo componen. Esta comunicación depende del sistema de conducción cardíaca y de las características particulares de sus células para transmitir las señales eléctricas. Como definición, la electrocardiografía es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón, que se transmite a través de las células y que se mide desde la superficie del cuerpo a través de electrodos específicos de registro. Continuaremos con los componentes del electrocardiógrafo. Este es un aparato que capta los potenciales eléctricos del corazón, registrando el voltaje que éste genera y transmite a través del cuerpo mediante un sistema de electrodos, cables y una consola de registro. También se compone de electrodos. Estos los podemos llegar a encontrar en forma de pinzas para las extremidades y chupones o parches autoadheribles para el tórax. El registro se hace sobre un papel especial. Este es milimétrico, calibrado a 10 milímetros sobre milivolts en el plano vertical, con un patrón de modificación de 5 y 20 milivolts y una velocidad de 25 milímetros sobre segundo en el plano horizontal, con una opción de modificación de 10, 50 y 100 milímetros sobre segundos. Imaginando el registro en un plano cartesiano, el eje de las abscisas corresponde al tiempo y el de las ordenadas al de la amplitud. Por ende, un cuadro grande corresponde a 0.2 segundos y 0.5 milivolts, y un cuadro pequeño corresponde a 0.04 segundos y a 0.01 milivolts. Una de las características de la electrofisiología de las células cardíacas es la excitabilidad, que es la capacidad de responder a estímulos externos y cambiar la permeabilidad de la membrana a ciertos iones a través de los canales, generando una respuesta eléctrica denominado el potencial de acción. En el corazón, la despolarización inicia en el endocardio y se dirige al epicardio, mientras que la repolarización lleva una dirección contraria. Ahora hablaremos de las fases del potencial de acción. La fase 0, también denominada despolarización, en ella aumenta la conducción de la membrana al sodio y aumenta el flujo intracelular, mediado por los canales rápidos de este. La membrana llega a ser a más 20. En la fase 1, también denominada repolarización inicial, cesa la corriente de entrada de sodio y aumenta la conductancia al potasio. La segunda, también denominada meseta, el potencial de membrana es polarizado aparentemente estable debido al equilibrio entre corrientes de entrada y salida. Este equilibrio se logra gracias a la conductancia del calcio, mediado por los canales tipo L. Para equilibrar la entrada de calcio hay una corriente de salida de potasio. La entrada de calcio libera más calcio intracelular, el cual es usado en la contracción muscular. La tercera fase, también llamada repolarización, se produce cuando las corrientes de salida son mayores que las corrientes de entrada. Disminuye la conductancia del calcio y aumenta la de potasio. Y por último, la fase 4, el potencial de membrana en reposo. Este vuelve a su valor de reposo y además se establece al igualarse las corrientes de entrada y salida, y hace uso de la bomba sodio-potasio ATP-ASA. La refractariedad. Este se compone de dos periodos. En el absoluto, ningún estímulo, por más intenso que sea, va a poder producir una respuesta. Este inicia desde la fase 0 y acaba a la mitad de la fase 3 del potencial de acción. Mientras que en el periodo refractario relativo, solo un estímulo muy intenso puede producir una respuesta. Automatismo. Es la capacidad de algunas células de despolarizarse automáticamente en la fase 4 sin la necesidad de un estímulo externo. Este tipo de mecanismo predomina en las células del sistema de conducción cardíaca. Otra característica es la conducción, la cual es la capacidad de propagar los estímulos sin que disminuya de intensidad conforme pasa de célula en célula. En la siguiente tabla se muestra el sistema de conducción con sus respectivas velocidades.
La contractibilidad depende del calcio intracelular del retículo sarcoplásmico liberado al espacio intracelular para ser usado por la actina y la miosina. El dipolo es definido como un par de cargas de igual magnitud pero polaridad diferente, positivo y negativo, que se despolarizan en una célula en un solo sentido y separadas por un lado de cargas positivas y otras negativas. Por tanto, la teoría del dipolo es la diferencia de cargas positivas y negativas entre dos puntos. Si hipotéticamente tomamos una célula cardíaca y ponemos microelectrodos a lo largo del espacio extracelular, observaremos lo siguiente. En el punto número 1, la membrana polarizada con trazo isoeléctrico. En el punto número 2, la despolarización de izquierda a derecha, el registro con deflexión negativa del lado izquierdo y positiva en el lado derecho. En el número 3, la despolarización de todo el segmento. El registro regresa al punto isoeléctrico al no haber diferencias de polaridad en ambos lados. En el punto número 4, repolarización de la misma dirección que la despolarización, con deflexiones correspondientes. El sistema de conducción es quien transmite los impulsos eléctricos por todo el corazón para que éste pueda desempeñar su función de bombeo de forma adecuada. La unidad funcional del corazón son los miocardiocitos, las células musculares estriadas, pequeñas mononucleares con abundantes mitocondrias y con morfología apantanolada. Estas pueden dividirse en dos. Las primeras, las fibras automáticas o de respuesta lenta, que son capaces de generar y conducir de manera más eficaz los potenciales de acción. Y las fibras de trabajo, también denominadas de respuesta rápida, que normalmente requieren de un estímulo externo para excitarse. El sistema de conducción se compone del nodo SA, localizado en el endocardio de la aurícula derecha entre la vena cava superior. Las células del nodo poseen ritmicidad miogénica, que es la habilidad de despolarización de forma espontánea sin la necesidad de un estímulo externo. Esta habilidad es lo que genera la frecuencia cardíaca. El siguiente componente es el nodo AB, localizado en el endocardio del lado derecho del tabique interauricular, debajo del orificio del seno coronario. Es el único lugar por el cual el impulso eléctrico pasa de las aurículas a los ventrículos, por lo cual se produce el retraso de la conducción de los impulsos que pasan del auricular al ventrículo para dar tiempo a la contracción auricular. El siguiente componente es el haz de His. Es una continuación directa del nodo AB. La porción proximal atraviesa el esqueleto fibroso y después corre a través del endocardio del septum interventricular. Se divide en dos ramas, derecha e izquierda, que corren por debajo del endocardio septal. Por último, las fibras de Purkinje conectan el sistema de conducción eléctrico con el subendocardio ventricular. El corazón no puede ser visto desde un solo lugar, ya que se trata de un órgano tridimensional. Dependiendo del lugar donde se coloque el electrodo explorador, van a ser las características eléctricas que apreciaremos en el electrocardiograma. Este consta de 12 derivaciones, que se dividen en un plano frontal y en un plano horizontal. En el plano frontal encontraremos las bipolares, que son D1, D2 y D3, y las monopolares, que son ABR, ABL y ABF. Y en el plano horizontal son las precordiales de B1 a B6. Derivaciones del plano frontal. Iniciaremos mencionando las derivaciones estándar. Estas constituyen las derivaciones bipolares de D1, D2 y D3. Para su registro se colocan los electrodos en ambas extremidades superiores y en extremidad inferior izquierda, cumpliendo así la ley de Einthoven, la cual dice que D2 es igual a D1 más D3. Teniendo los polos positivos de las derivaciones, de 1 a 0 grados, de 2 a más 60 grados y de 3 a más 120 grados. Pasaremos con las derivaciones de los miembros, constituidas por las derivaciones monopolares ABR, ABL y ABF. Estas tres derivaciones son desde los vértices del triángulo de Einthoven. De tal forma, la localización del polo positivo de cada derivación es ABR a menos 150 grados, ABL a menos 30 grados y ABF a más 30 grados.
Derivaciones del plano horizontal. Estas permiten conocer las direcciones que pueden tomar la actividad eléctrica del corazón con respecto al eje anterior y posterior. La localización específica de las 6 derivaciones precordiales son las siguientes. B1 en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha. B2, cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. B3, entre B2 y B4. B4, quinto espacio intercostal, línea medioclavicular izquierda. B5, quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. B6, quinto espacio intercostal, línea axilar media. Continuaremos con las características de las derivaciones del plano horizontal. En B1 se encuentra sobre el ventrículo derecho, por lo que la onda de despolarización del ventrículo derecho se acerca al electrodo positivo y la del ventrículo izquierdo se aleja de este. Continuaremos con B2, que se encuentra encima de la pared ventricular derecha y encontramos una morfología similar en B1. Sin embargo, podemos apreciar mayor voltaje que en B1 y encontraremos mayor volumen de músculo. En B3 se encuentra sobre el tabique interventricular, lo que hace que sea un punto intermedio entre las derivaciones de los ventrículos derechos o izquierdos. Por lo tanto, podemos encontrar morfologías y amplitudes similares en la deflexión positiva y deflexión negativa, R igual a S. B4 encontraremos el ápex del corazón y parte del tabique interventricular, por lo que la morfología será similar que en B3. En B5 se encuentra la parte de la pared libre del ventrículo izquierdo y la deflexión positiva de mayor amplitud que la negativa. Por último, en B6, igual que en B5, debajo se encuentra el ventrículo izquierdo y la derivación precordial, donde veremos la deflexión positiva de mayor amplitud con respecto a la negativa. Teniendo como preámbulo lo anterior, podemos ahora sí analizar un electrocardiograma. Bueno, para poder realizar una adecuada interpretación de un electrocardiograma, sea cual sea la patología que se esté buscando, es fundamental seguir los siguientes pasos de forma sistemática. Primero, una historia clínica completa del paciente. Luego, el ritmo. Este se puede dividir en un ritmo sinusal y no sinusal. Procederemos con el análisis de la frecuencia cardíaca, seguido del eje eléctrico. Continuaremos con las características, que estas las vamos a dividir en ondas, en segmentos e intervalos. Y por último, daremos la interpretación del electrocardiograma. Para comenzar a interpretar nuestro electrocardiograma, tenemos que analizar si el ritmo es sinusal o no sinusal. Si un ritmo cumple los criterios que veremos a continuación, entonces se puede decir que es sinusal. Estos son que la onda P tenga una morfología normal y positiva en D2, D3, ABF y de B2 a B1, y que sea negativa en ABR. La onda P siempre tiene que ir seguida de un QRS con un intervalo PR fijo, que tiene que durar aproximadamente de 120 a 220 milisegundos. El siguiente punto es que tenga la misma distancia entre ondas RR o entre las ondas PP. Y finalmente que la frecuencia cardíaca se encuentra entre 60 y 100 latidos por minuto. Ahora procederemos al análisis del ritmo del siguiente electrocardiograma, teniendo en cuenta los datos anteriores. Podemos checar que no hay onda P. Siguiente punto, el intervalo PR no existe. Si hay una misma distancia entre R y R. Y por último, la frecuencia cardíaca es de 75 latidos por minuto, por lo cual podemos concluir que no cumple con la onda P, no existe el intervalo PR. Si hay una distancia equivalente entre R y R, una frecuencia cardíaca dentro de lo normal que es 60 a 100, por ende podemos concluir que representa un ritmo sinusal dado por marcapasos. Una vez que establecimos si nuestro ritmo es sinusal o no sinusal, podemos elegir el método por el cual vamos a calcular la frecuencia cardíaca. En caso de que estemos hablando de un trazo regular, podemos utilizar un método en el cual tenemos que identificar una onda R sobre una raya gruesa. De ahí, sobre cada raya gruesa que pase entre la siguiente onda R, vamos a ir restando múltiplos de 300.
Por ejemplo, 300, 150, 100, 75, 60 y así sucesivamente, hasta encontrar la siguiente onda R. Otro método un poco más exacto que el anterior es mediante la medición de las rayas gruesas que se encuentran entre dos ondas R y dividiendo este número entre 300. Y si queremos calcular la frecuencia cardíaca de forma más exacta, pero un poquito más tardada, sería dividiendo el número de cuadritos pequeños que vamos a encontrar entre dos ondas R, no importa que las ondas R no estén en una línea gruesa, este número de cuadritos pequeños entre 1500. Finalmente tenemos otro método para cuando el ritmo no es sinusal. Lo primero que tenemos que hacer es contar 6 segundos en el eje de las abscisas en el papel milimétrico, o sea, 30 cuadros grandes del eje horizontal. Posteriormente tenemos que contar el número de R's que hay en estos 6 segundos y finalmente vamos a multiplicarlo por 10. Dicho lo anterior, procederemos a sacar la frecuencia cardíaca del siguiente electrocardiograma. Tomaremos como referencia 20 cuadrados pequeños y 4 grandes. Tomando como referencia el primer punto, de R a R iremos contando 300, 150, 100, 75. El siguiente método será 1500 entre los 20 cuadrados pequeños nos da un número de 75. Y por último, 300 entre los 4 cuadros grandes nos da 75. Por ende, podemos concluir que presenta una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto. Una vez obtenido el ritmo y la frecuencia cardíaca, se debe calcular el eje eléctrico del corazón, el cual es resultado de la suma de los vectores de despolarización que ocurren en las paredes ventriculares y que oscila entre más 90 grados y 0 grados. Existe un método muy sencillo que únicamente se basa en visualizar los complejos QRS en D1 y ABF y valorar si son predominantemente positivos. El eje se dirigirá hacia abajo y hacia la izquierda, o sea, entre los valores normales entre 0 y 90 grados, lo cual nos habla de que tenemos un eje normal. Si uno se encuentra negativo, entonces debe de haber una desviación del eje a la izquierda o a la derecha, y si ambos son negativos, revela una desviación extrema. Existe otro método que se llama paralelogramo o sistema de coordenadas. En este, lo que tenemos que hacer en primer lugar es contar el valor que tiene la onda R en D1 y restar el valor total de la onda más negativa que tengamos en esta misma derivación, ya sea en Q o S. Se hace una resta y se obtiene un número positivo o negativo, que se tiene que localizar en el eje horizontal de las abscisas en un plano cartesiano. Si el número es positivo, se pone del lado derecho del punto de origen del plano, y si es negativo, se pone del lado izquierdo. Posteriormente se debe hacer la misma diferencia con las ondas R y S o Q de la derivación ABF. En esta ocasión, el número positivo o negativo se localizará en el plano vertical de ABF, o sea, en el plano de las ordenadas. En caso de que sea un número positivo, se ubicará inferior al punto de origen del plano, y si resulta negativo, se ubicará a la parte superior. Una vez localizados ambos puntos en los ejes, se procede a marcar dos líneas que crucen en algún punto del plano cartesiano. Y finalmente se traza una línea desde el punto de origen del plano cartesiano hacia el punto donde ambas líneas se cruzaron, y se procede a medir con un transportador los grados que marcan la línea trazada. Ahora continuemos a calcular el eje eléctrico en nuestro electrocardiograma. En este caso, comenzamos con la derivación de 1. Hacemos el conteo de 10 cuadritos que vale nuestra onda R y le restamos los 3 de nuestra onda S, nos va a dar un total de 7. Hacemos lo mismo con ABF y nos va a dar un valor negativo de menos 13. Posteriormente, trazamos nuestro plano cartesiano, ubicamos en el eje de las abscisas el 7, en el eje de las ordenadas el 13, y lo cual nos va a dar un ángulo aproximadamente de 45 grados. Entonces, estamos hablando de que hay una desviación del eje hacia la izquierda. Y si observamos el primer método que analizamos de solo observar D1 y ABF si son positivas o negativas, encontramos que D1 es positiva y ABF es negativa.
Por lo tanto, tendríamos una desviación a la izquierda. Obtenemos el mismo resultado. Después de evaluar y calcular el tipo de ritmo, la frecuencia y el eje eléctrico, procedemos a valorar las ondas, segmentos e intervalos del electrocardiograma. Pero para esto primero vamos a definir cada uno de estos elementos. Comenzaremos con la onda, la cual es una deflexión positiva o negativa con respecto a la línea eléctrica y van a representar despolarización o repolarización miocárdica. En este vamos a encontrar las ondas P, la onda Q, la R, S, T y la onda U. Después tenemos los segmentos, los cuales son una línea isoeléctrica entre dos ondas, que van a representar una pausa o un retraso de la actividad eléctrica. En el electrocardiograma tenemos el segmento PR y el ST. Un intervalo va a ser la combinación de un segmento con una o más ondas. Las más significativas son el intervalo PR y el QT. Después tenemos el complejo, el cual es la unión de varias ondas. En el electrocardiograma se encuentra el complejo QRS. Y finalmente tenemos la línea isoeléctrica, que va a ser simplemente una línea horizontal que representa ausencia de actividad eléctrica. Esta línea la encontramos entre la onda T y la onda P, siempre y cuando el paciente no presente una taquicardia que acorde esta línea hasta hacerla desaparecer. La onda P es la primera onda que aparece en el electrocardiograma, la cual representa la despolarización auricular. Su morfología se aprecia mejor en D2, D3 y ABF, donde tiene que ser positiva, y la podemos encontrar negativa en ABR. Debe ser de 2.5 milivoltios y durar hasta 0.10 milisegundos, es decir, 2.5 por 2.5 milímetros en el papel milimétrico, con forma redondeada y guardar simetría entre sus partes ascendentes y descendentes. La primera mitad de la onda P, la parte ascendente, corresponde a la actividad de la aurícula derecha, y la segunda mitad, la descendente, corresponde a la actividad de la aurícula izquierda. Recordando las características de la onda P en la diapositiva anterior, podemos decir que no existe onda P en este electrocardiograma, puesto que aparece la espiga del marcapasos inmediatamente antes del complejo QRS. En el electrocardiograma se interpreta el PR como una línea isoeléctrica entre la onda P y la onda QR. Este va a estar causado cuando el impulso eléctrico llega al nodo AB y se sufre una pausa fisiológica con una duración que va a ser inversamente proporcional a la frecuencia cardíaca. Esta pausa es de suma relevancia para dar tiempo a que la despolarización eléctrica se propague por todos los miocardiocitos de las aurículas y permita la contracción auricular completa para que la sangre pueda pasar a los ventrículos y haya un completamiento mecánico entre las aurículas y los ventrículos. Para valorar alteraciones de la conducción eléctrica entre las aurículas y los ventrículos en la práctica diaria es más usado el intervalo PR. En el siguiente electrocardiograma, no es posible valorar el segmento PR ni el intervalo PR, puesto que no existe una onda P. El intervalo PR es la unión de la onda P con el segmento PR y va a representar desde la salida del estímulo eléctrico del nodo sinusal hasta antes de la salida del estímulo del nodo AB hacia las ramas de las de His. Se debe de medir desde el inicio de la onda P hasta antes del complejo QRS y normalmente debe durar entre 120 y 200 milisegundos, o sea 3 o 5 cuadros pequeños. Las alteraciones que podemos llegar a encontrar son aumento o reducción en su duración. En caso de un aumento mayor a 200 milisegundos se denominará bloqueo auriculoventricular. Si la duración disminuye a menor de 120 milisegundos, entonces se señalará que se trata de un síndrome de preexcitación y son dependientes de una vía anómala que produce una conducción AB sin el retraso fisiológico del nodo AB, que principalmente puede ser el síndrome de Wolff-Parkinson-White y Long-Gannon-Levin. El complejo QRS es el conjunto de la onda Q
la onda R y la onda S, que juntos representan los vectores de despolarización ventricular o representan la actividad eléctrica ventricular. A este se le debe valorar su eje, la duración, el voltaje, la morfología, la progresión de las ondas R y el tiempo de deflexión intrasecundaria o TIDI. El voltaje nos va a reflejar el tamaño de la masa miocárdica, el cual puede aumentar de forma proporcional al tamaño de los ventrículos, así como sucede en las aurículas. Esta alteración se valorará en la onda R de la derivación precordial B6 y la onda S en B1. Si la primera es mayor de 25 milivoltios en B5 y B6, entonces utilizaremos el índice de Sokolov o de Lewis para descartar o confirmar la sospecha. Esta alteración se debe a que estas ondas son producidas por el segundo vector de despolarización ventricular, el de mayor tamaño a este nivel. El tiempo de deflexión intrasecundaria o TIDI es el tiempo en el cual el impulso eléctrico pasa del endocardio al epicardio. Se activa la contracción ventricular y se registra en el electrodo explorador. Este se mide desde el inicio del complejo QRS hasta el punto más alto de la onda R. Normalmente debe medir menos de 0.03 segundos en B1 y menos de 0.045 o 0.05 en B5 y B6. No hay que olvidar que la Q se mide aparte. No es mayor de un cuarto de la onda R o no más de 0.4 segundos. La duración del complejo es de 0.8 a 12 segundos, no mayor a este. Si el complejo mide más de 5 milímetros, las letras se pondrán en mayúsculas, complejo QRS mayúscula. Sin embargo, si es menor a 5 milímetros, se pondrá en minúsculas, complejo QRS minúsculo. Procederemos ahora a valorar el complejo QRS. En D1 podemos decir que el complejo es ancho, puesto que en voltaje tiene más de 1.3 milivolts y presenta 0.12 milisegundos. En cuanto al TIDI, podemos calcular que en B1 es igual a 0.04, en B5 0.02 y en B6 de 0.03 milisegundos. El intervalo QT es el intervalo que abarca desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. Representa la suma de la despolarización y repolarización ventricular y varía con la frecuencia cardíaca, por lo cual es necesario hacer un cálculo con la fórmula de Bassett para corregirlo, la cual nos va a hablar que el intervalo QT corregido va a ser el intervalo QT en 3 segundos sobre el intervalo RR en segundos y sacarle su raíz cuadrada. Normalmente mide de 350 a 440 milisegundos en hombres y hasta 450 en mujeres. Una duración mayor se denomina como un intervalo QT prolongado, el cual puede ser de etiología genética o adquirida, predisponiendo a arritmias graves y muerte súbita. Incluso en algunas ocasiones se puede correlacionar con cardiopatías congénitas. Procederemos ahora con la interpretación del QT corregido. Tomando en cuenta como referencia el RR igual a 18 cuadritos igual a 0.72 segundos y un QT igual a 11 cuadritos igual a 0.44 segundos. Tomando como referencia la fórmula anterior, el intervalo QT corregido es igual al intervalo QT sobre la raíz cuadrada del intervalo RR. Podemos decir que 0.44 segundos entre la raíz cuadrada de 0.72 nos da un total de 0.518 segundos. Por 1000, para convertirlo en milisegundos, nos da un total de 518 milisegundos. Por lo tanto, podemos decir que en este electrocardiograma el intervalo QT se encuentra alargado. El segmento ST se encuentra al final del complejo QRS y antes de la onda T, el cual corresponde a la fase de meseta en el potencial de acción que ya revisamos anteriormente.
Normalmente debe de ser isoeléctrico, tomando como referencia el segmento TR o el TP. Podemos encontrar en una elevación o descenso normal si no es mayor de 1 milímetro con respecto a la línea isoeléctrica. El punto de unión del complejo QRS con el segmento ST es el denominado punto J. Por regla general se encuentra en el mismo nivel del segmento ST y en caso de alguna patología lo encontraríamos elevado o en descenso. Al analizar la interpretación del segmento ST y del punto J en el siguiente electrocardiograma, podemos mencionar lo siguiente. Se aprecia el punto J en la derivación D1. Se presenta una elevación del ST en B1 a B6, D2 y D3, y se observa una depresión del segmento ST en ABL y D1. Sin embargo, no es significativa ni la elevación ni la depresión del segmento ST, puesto que son menores de 0.1 milivolts. Finalmente, la onda T es la que representa la repolarización ventricular, la cual debe ser positiva en D1, D2, B4 a B6 y negativa en ABR. Su voltaje es de 0.6 milivoltios. Su morfología es siempre asimétrica, con una primera parte o rama ascendente lenta y una segunda parte o rama descendente rápido. En caso de encontrar la onda con morfología negativa y profunda o con ramas simétricas, podríamos pensar en alguna patología. Además, a esta onda también se le puede calcular el eje eléctrico, el cual se encuentra normalmente entre 0 y más 70 grados. Analizando la onda T del siguiente electrocardiograma, podemos decir lo siguiente. La onda T se encuentra positiva en la derivación D1, D2, B4 a B6. Observamos una T negativa en ABR y ABL. Y aumento en el voltaje solo en una derivación, que es de 3. Con un aumento de 0.7 milivolts. Por conclusión, podemos decir que en nuestro electrocardiograma el paciente se encuentra con un marcapasos unicameral. La interpretación es una estimulación auricular y ventricular por marcapasos eléctrico que conduce con morfología de bloqueo de rama derecha del haz de His. Nos podemos dar cuenta que el paciente cursa con marcapasos por la espiga que se da antes de todos los complejos QRS. Bueno, pues de esta forma concluimos nuestro video. Gracias.